¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto en Amor por los Libros. Ya abrimos la puerta de este programa en el que invitamos a que pasen a platicar un rato, nos gusta mucho la conversación, a un invitado muy especial. Estamos esta vez con Juan Carlos Canales, que nos hace el favor de acompañarnos en este lugar. Es la Dirección de Literatura que nos ha prestado este espacio, la Casa del Escritor. Y aquí estamos para conversar con Juan Carlos, un amigo de muchos años. De muchos años. Que ahora nos reencontramos en este largo camino de las páginas leídas y de las páginas por leer, porque, claro, pues, ¿quién lo dice, verdad? Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Jaime, mucho gusto. Qué bueno que estás con nosotros. Fíjate que este programa se trata de los libros y se trata de los lectores. Y los lectores, quizá algunos de los grandes lectores o lectores más calificados, son los propios escritores, ¿verdad? Nosotros esperamos que pues haya lectores en todos lados que surjan como hongos para ver si el país cambia, ¿no? Claro. Y eso intentamos desde hace muchos años, Juan Carlos. Sí, así es, ¿verdad? Jaime. Vamos a comenzar. ¿Por qué no comenzamos con aquellas viejas épocas cuando nos conocimos en los años 80, Juan Carlos? Era otra ciudad de Puebla, hacíamos encuentros de escritores, tú participabas en ellos. ¿Y qué leías? ¿Qué leía? Bueno, yo creo que mis lecturas de juventud, desde luego como poeta, creo que mi lectura de juventud fue Neruda. Pero todo poeta joven tiene que matar a Neruda. En algún momento dado hay que matar a Neruda. En el buen sentido. En el buen sentido de la palabra. Entonces me acerqué a las vanguardias, sobre todo las vanguardias norteamericanas. Es decir, yo había leído surrealismo, había leído toda la vanguardia europea, pero creo que en ese momento de los 80s, para mí haber descubierto a Eliot, a Pound, a Bishop, a Williams, fue toda una revelación. Y fue el medio de distanciarme de este universo poético que se concentraba en Neruda, ¿no? ¿Qué había cuando éramos jóvenes? A veces uno como viejo es injusto con los jóvenes, ¿no? Decía Hegel que ningún hombre comprende las generaciones que vienen. Yo creo que éramos hombres o jóvenes con una gran pasión lectora. Sí. Yo ahora lo veo con mis estudiantes, creo que ninguno deja de dormir por un libro. Al menos yo y muchos amigos míos no dormíamos por terminar un libro, Sí. ¿no? Quizá antes de los 80s, bueno, el boom literario, ¿no? Claro. Lo que significó leer Rayuela, por ejemplo, Sí. 100 años de soledad, Borges, es decir, éramos lectores apasionados, ¿no? Pero bueno, finalmente la relación de un hombre con la lectura es la pasión. Claro, y es un acto solitario, íntimo, y efectivamente uno se mete a las páginas de Rayuela o La Casa Verde o Conversación en la Catedral, claro. o Paradiso de Lezama Lima o Pedro Páramo de Rulfo, claro. o bueno, en fin, La Región Más Transparente de Fuentes. Y no dormías, efectivamente, querías terminar, sí, aprovechar el tiempo. Sí. Y mira, en efecto, en parte es un oficio solitario, pero también es otra forma de encontrarse con los hombres, con los otros, con otras culturas. Entonces, sí, el hecho de leer es absoluto, y de escribir, desde luego, es un acto solitario, pero también es un diálogo distinto con el mundo, ¿no? Creo que gran parte, esto que tú dices, creo que gran parte de la crisis del hombre contemporáneo se debe a que no lee. Y cuando me refiero a crisis, me refiero al aumento de la intolerancia, ¿no? A nuestra incapacidad para entender la diferencia. Creo que pasa en gran medida por la crisis de la lectura. Y John Steiner diría, la crisis del humanismo clásico, es decir, hay una crisis educativa, hay una crisis cultural general en el mundo
debido a la ausencia de programas ligados al humanismo clásico, es decir, a la enseñanza de las letras clásicas, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante también señalarlo, que es un país dependiendo de sus lectores. Claro. Y ahora que dices los clásicos, sé que tú estás regresando a los clásicos, a la lectura de aquellos libros que pues cambiaron al hombre, cambiaron al escritor y cambiaron al lector y cambiaron la ruta de la literatura. Estás metido de lleno en los clásicos. Sí, desde hace mucho me he vuelto un lector de clásicos. Mira, creo que el mercado ha impuesto a la literatura contemporánea una serie de tópicos muy pobres, muy superficiales. Y volver a los clásicos es volver a descubrir la condición humana con su mayor fuerza, ¿no? Ahora estoy releyendo a Shakespeare, te decía, bueno, ¿quién en el escenario contemporáneo, ¿no?, te puede revelar esas contradicciones de la condición humana? La pasión, ya acabamos de pasión, bueno, pues no los encuentras, ¿no? ¿Dónde encuentras, por ejemplo, el tema del poder? Una reflexión sobre el poder, como en Shakespeare, bueno, quizá en Vargas Llosa, ¿no?, hablando de América Latina, Sí. pero esa mirada sobre el poder, sobre las pasiones, ¿no?, bueno, pues está en Shakespeare, ¿no? Entonces, vuelve uno al mundo clásico, porque allí redescubres muchas cosas que a veces el mercado, las novedades, no te ofrecen, ¿no? Sí, la mesa de novedades en las librerías, que tanto se antoja muchísimo, por supuesto, a conocer a nuestros contemporáneos, pero siempre en los estantes, en los libreros más apartados, ahí está Tolstoy, ahí está Goethe, está Stendhal y muchos de nuestros clásicos que luego no regresamos a ellos. Claro. Incluso en español, ¿no? Yo no sé hoy qué estudiante de literatura lee a Alfonso Reyes, por ejemplo. Claro. Yo creo que ya es un autor que no se lee en México, desde luego en el mundo hispano tampoco, pero, bueno, Rulfo. ¿Quién vuelve a Rulfo? Porque a lo mejor se lee a Rulfo una vez, ¿no?, pero Rulfo es una lectura a la que tienes que volver. Yo cada vez que leo Pedro Páramo descubro cosas más maravillosas de Pedro Páramo, ¿no? Sí. Entonces sí, también tenemos clásicos en el siglo XX, ¿no? Sí, fíjate que un poeta que seguramente tú conoces, Víctor Manuel Cárdenas, Colima, decía que la poesía no cambia nada, el que cambia es el que lee poesía. Claro. Y por eso la relectura es importante, porque uno ya cambió. Claro. Y el Pedro Páramo que uno leyó cuando tenía 20 años es distinto del que lee cuando uno tiene 30. Claro, claro. ¿Verdad? O al revés, hay lecturas de juventud que ya no puedes volver a hacer de viejo, ¿no? Sí. Me pasó con Palinuro de México. De Fernando del Paso. Fernando del Paso, creo que fue un libro que marcó a nuestra generación, sí, claro, ¿no? En los 70s, y hace unos años lo quise leer otra vez y ya no pude. Ya no pudiste. Seguramente por bronca mía, no de Fernando del Paso. Bueno, así sucede. Noticias del Imperio es una gran novela. Claro, de Fernando del Paso. No he leído Linda 66, que es una novela policíaca. Yo tampoco. Yo me acuerdo, creo que la primera novela del Paso que leí fue José Trigo. José Trigo. ¿No? Sí. Que además Fernando del Paso escribió luego un librito de poemas que se llama De la A a la Z por un poeta. Claro. Y decía, yo escribí este librito de poemas para que lo lean en media hora y la gente pueda decir, ya leí a Fernando del Paso. Mira, pues sus novelas son unos tochos, de ¿no? 1000 páginas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero eso también ha cambiado en el lector. Es decir, hoy los lectores son cada vez más veloces, más impacientes. Sí. Y lo comentábamos, ¿quién lee a Grossman hoy, no? A Vasily Grossman. Vida y Destino, que son 1000 páginas, ¿no? La novela. 1200. O 1200 páginas, ¿no? O a Thomas Mann. O a Thomas Mann. Sí, que pues eran lecturas que a nosotros nos apasionaban. Sí. Quizá, bueno, la juventud tiene sus defectos, ¿no? Y entonces
Digamos, a lo mejor en un momento dado tú te distanciabas de los clásicos por esta actitud de rebeldía, de ruptura, pero a lo mejor en la medida en que uno va envejeciendo, ¿no? Ajá. Uno Que no es vuelve, nuestro caso todavía, por ¿no? No, supuesto por que supuesto. no, Ajá. todavía nos encontramos Sí. dentro de los escritores jóvenes, ¿no? Sí. Pero bueno, en la medida en que vas madurando, no envejeciendo, Exacto. vuelves, ¿no?, a ciertas claves de la vida, ¿no? Sí. Entonces vuelve uno a los clásicos. Sí, quizás las preguntas son las mismas, pero las respuestas, no, al revés. Quizás las preguntas son otras, ya no son las Yo mismas. creo que en la vida uno va cambiando las preguntas, Sí. ¿no? A lo mejor en cierto momento de tu vida cambias las respuestas, Sí. pero llega un momento en que las preguntas son otras. Las preguntas son otras y hay que responderlas. Luego esas preguntas las responden los libros. Luego los libros nos traen más preguntas. Claro. Que es también muy importante. Claro, yo creo que más bien nos traen siempre más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, porque la duda es un gran motor. Claro. Y si un libro les hace dudar, juren lo que es un buen libro. Claro, si uno se queda... Decía Jeanette una cosa muy bonita. Un día le preguntaron a Jeanette cuántos libros había leído en su vida. Y él dijo, no, yo he leído a Dostoyevsky, nada más. No. Pero leo una página al día de Dostoyevsky y eso me provoca días enteros de meditación. Fíjate. Sí. Entonces también creo que hoy día hemos cambiado la calidad de lectura por la cantidad. Por la cantidad. ¿No? Vamos a volver a eso, Juan Carlos, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos en Amor por los Libros, en esta casa del escritor. Les decía yo que la Dirección de Literatura nos prestó este lugar para hablar con Juan Carlos Canales. Vamos a una pausa y regresamos a la charla.